visité los 4 lugares más terroríficos de la Ciudad de México y creo que no fue muy buena idea venir de noche. Vamos a la verga. Fuera pedo. Es que vimos muchas cosas paranormales. Decidimos cruzar por acá, y la persona nos empezó a seguir. Quédate a ver todo el video porque en el último lugar corrimos demasiado peligro. No. ¡Ya! Islas Vlogs. A ver, en las calles de la Ciudad de México hay un lugar que pocas personas se atreven a mencionar. Esta es una plaza que a lo largo de los años entre la gente se ha convertido en una especie de creepypasta. A ver, a simple vista parece un centro comercial muy común con mucha gente. Hay un Nutriza, un cuidado con el perro, todo normal hasta ahí. Pero en la oscuridad hay algo más. Nadie sabe a ciencia cierta qué, pero todas las personas sienten una vibra un poco extraña. Un silencio inquietante que invade los pasillos cuando la noche cae. Algunos dicen que este lugar está maldito. Así que, bandera, esa es la historia de lo que sucedió en este centro comercial. La historia de esta plaza llamada Parque Delta empieza el 15 de junio de 1952, mientras se jugaba el tercer juego de la serie entre los Diablos Rojos de México y las Águilas de Veracruz. Era un día cotidiano en la ciudad, un día de chilangos más, hasta que algo pasó. Dicen que fue el principio de una maldición. El partido se interrumpió porque algo pasó. Un ruido bastante grande se escuchó y llenó el campo de gritos de desesperación. Todo esto gracias a que se derrumbó una parte de la grada, dejando decenas de personas heridas y 2 personas que lamentablemente se fueron de este mundo. Pasaron los años y este lugar ya se había cobrado 2 vidas. Nadie se iba a imaginar que esos números se iban a multiplicar llegando a 1985, ya que un terremoto azotó la Ciudad de México y dejó esta ciudad paralizada. Dejó obviamente mucho miedo y también personas que lamentablemente se fueron del mundo de los vivos. La CDMX, el Distrito Federal en ese entonces, necesitaba un lugar donde resguardar miles de cuerpos y Parque Delta fue la mejor opción para ello. Este lugar fue acondicionado para convertirse en una morgue, por lo que durante el desastre, este lugar, Parque Delta, recibió un montón de cuerpos que estaban debajo de un montón de escombros. Parque Delta fue el lugar para albergar un montón de cuerpos no reconocidos, personas que no tenían familia o simplemente eran personas que no las habían localizado. Soy fiel creyente de que todos los lugares guardan cierta energía y tú te podrás imaginar la energía de un lugar que albergó muchísimas personas que no tenían familiares cuando se fueron, que tenían un montón de desesperación después de haber vivido un terremoto como fue el del 85. Pues sí, había un montón de personas con ese pesar en Parque Delta y lamentablemente miles dejaron este mundo, convirtiéndose así Parque Delta en la morgue más grande de toda la ciudad. Los años pasaron y decidieron construir ahora sí un centro comercial, Parque Delta. Algunos empresarios pensaron que con un centro comercial la vibra cambiaría drásticamente, pero estaban equivocados. Parque Delta siempre se ha caracterizado por su actividad paranormal y una gran actividad paranormal al chile. De las historias más famosas tenemos la niña de Liverpool. Adelante con el video, señor editor. Perdón, editor, por ponerte a editar cosas de miedo. Sé que odias eso. Una niña encerrada en la tienda. Ya pasaban de las 10 p.m. Imposible que alguien estuviera a esa hora. Y menos una niña ya estuviera llorando. Como no le creímos, regreso a tomar foto. La tienda es una marca reconocida de ropa deportiva. También uno de los lugares más terroríficos es el estacionamiento, ya que muchas personas cuentan que cuando estás solo en el estacionamiento buscando tu carro puedes escuchar el grito de una mujer. Otra de las historias más famosas es la señora del cine. Algunas personas afirman que cuando estás en el cine una mujer se acerca y se sienta al lado de ti, pero no cualquier mujer. Te voy a leer un relato para ejemplificar un poco esta historia. Entré a la última función del cine y yo estaba con mi novia, disfrutando de una película que apenas comenzaba. La sala estaba casi vacía, solo estábamos nosotros y unas pocas personas dispersas. De repente, una mujer vestida completamente de negro entró por la puerta de la sala, justo cuando la película ya había empezado. La vi cruzar la sala con un paso lento y quedarse en una esquina, inmóvil, como si no perteneciera ahí. Pero yo pensaba, bueno, quizás alguna persona que va sola al cine o algo por el estilo. A medida que la película avanzaba, ella permaneció ahí, sin moverse. Cuando la película terminó, decidí que era momento de irnos. Mi novia y yo recogimos nuestras cosas y salimos rápidamente de la sala. Ya en el estacionamiento, noté que la plaza era tan silenciosa que parecía que todo el lugar
se había quedado muerto. Apenas había unos pocos autos y la incomodidad de la noche era casi total. Desde donde estábamos, a lo lejos, vi a la mujer de negro parada en medio del estacionamiento, simplemente observándonos. No se movía, solo nos miraba. Mi corazón empezó a latir con fuerza. Ese miedo de pensar que algo no estaba bien era demasiado. Mi novia y yo nos apuramos para entrar al auto y conducir lejos de ahí, con el miedo clavado en el pecho. Días después, desesperado por entender qué es lo que había visto, revisé grupos de Facebook, grupos de historias de terror. Para mi sorpresa, varias personas habían mencionado haber visto a esa misma mujer en ese mismo cine, en diferentes noches, siempre sola y en situaciones similares. El miedo se volvió aún más intenso al darme cuenta que no éramos los únicos que habíamos visto esa presencia escalofriante. Según la leyenda, aquí inicia la historia de la planchada. La planchada es la historia de una mujer llamada Eulalia. Ella vivió en la Ciudad de México y de hecho trabajaba como enfermera en este hospital. De hecho, antes se llamaba Hospital de San Pablo. A esta chica llamada Eulalia, si hay algo que le encantaba, era su trabajo. Pero algo que le encantaba más era Joaquín. Un joven médico, guapo, amable y era Libra. Eso no sé la verdad, pero yo digo que era Libra el chile. Ahí, y se parecía a Aarón Díaz. Ahí lo pones, por favor. Joaquín parecía ser un buen hombre, un tipazo. Sin embargo, no fue tanto así. Malditos hombres. Lo que la gente cuenta es que Eulalia y Joaquín comenzaron una relación y la neta es que los dos estaban muy enamorados. Oye, que te espero que salgas de guardia, mira el aula, te traje un café. Oye, ¿cómo ves si le damos acá la LP aquí? Así era el amor aquí en los hospitales, caray. Nada, no es cierto, pero al poco tiempo Joaquín le pidió matrimonio a Eulalia. Hasta aquí la historia va súper bien, pero a los pocos días de ese suceso, nuestra enfermera querida se enteró de una noticia terrible. Joaquín había renunciado al hospital y no solamente eso, también Joaquín contrajo matrimonio, pero con otra mujer. Eulalia entró en una depresión bastante grande al ser traicionada por Joaquín, el médico que la engañó. Y cuentan en los pasillos de los hospitales que esta depresión la llevó a descuidar a muchísimos pacientes, tanto que cometió múltiples errores médicos. Incluso algunos pacientes se fueron de este mundo por esos errores médicos. La culpa y el dolor la consumieron, lo que resultó que Eulalia decidió irse del mundo de los vivos. Y aquí es donde inicia la verdadera leyenda, ya que en vida fue una buena persona y su espíritu estaba arrepentido de todo el dolor que causó y tenía la intención de compensar sus actos. Así que dedicaría su eternidad para salvar la vida de algunos enfermos, cuidándolos en la noche aquí en este hospital, y obviamente les contaría a los pacientes su trágica historia de amor. La leyenda dice que si estás en este hospital muy enfermo y en la noche te visita una enfermera que es muy amable, muy linda y con su uniforme perfectamente planchado, estarás ante el fantasma de Eulalia, un espíritu que hará todo para que sanes y te quedes en el mundo de los vivos. Ahí te va alguno de los muchísimos testimonios de la planchada. Me encontraba en el hospital ya que mi madre estaba ahí, batallando contra una neumonía brutal. La sala tenía 6 camas y yo estaba ahí agotado, hacía guardia junto a una de ellas. Esa noche, como todas las anteriores, entró una enfermera. Su uniforme era de un blanco tan deslumbrante que parecía raro, como fuera de lo común. Ella hizo su trabajo, revisó a todos los pacientes y llegó a la 5ª cama. Yo sentí un pequeño escalofrío helado. Cuando terminó, se dirigió directamente hacia la puerta, pasando de largo a mi madre, sin siquiera detenerse. Me levanté y le dije de una manera muy amable: oiga, disculpe, no revisó a mi madre. Ella se detuvo justo en la puerta, ni siquiera volteó, pero dijo con una voz muy amable: no te preocupes, ella no lo necesita, va a estar bien. La enfermera se fue, pero yo sentí un miedo que me paralizó por un minuto entero. Pasó el tiempo y otra enfermera llegó. Le conté lo sucedido y al describirla, sus ojos se abrieron con un terror inmenso. Solo pudo susurrar una palabra: niño, tú viste a la planchada. En las semanas que siguieron lo entendí todo. 5 de los pacientes a los que la planchada revisó se fueron de este mundo, uno por uno, de forma inesperada. Mi madre, a la que se saltó, a la que dijo ella va a estar bien, fue la única que salió viva del hospital. Aunque no sé si ella vino a llevarse a los demás pacientes para que no siguieran sufriendo, sí sé que esa noche la planchada hizo una aparición en ese hospital. Y esa fue la historia de la planchada. Seguro si le preguntas a tu mamá, a tu papá o a algún familiar, conoce alguna historia de la planchada porque es de las historias más populares que hay aquí en la Ciudad de México. Y sí, nació en ese hospital. Para la siguiente historia les presento el hotel más grande de 1915, un proyecto bastante ambicioso que se le ocurrió a Fernando Saldaña. Fernando era un padre de familia muy guapo, muy empresario, muy hombre de negocios. Es más, era más guapo que Aldo de Nigris. Con eso te digo todo. Y en 1945 abre sus puertas este hotel, el hotel llamado Posada del Sol.
Este inmueble estaba destinado a ser un hotel de lujo, lleno de celebridades, artistas e influencers de la época. Algo así como el Carajillo, pero hotel. A pesar de lo llamativo de su arquitectura y de los eventos que realizaban, realmente el inmueble operó muy poco tiempo desde su apertura. O sea que mi compa Fernando no le sabía tan chido a los negocios. 8 meses después de su apertura, el gobierno lo expropió, ya que Fernando no pudo seguir pagando la gran deuda que tenía. Y a ver, no es como que Fernando no pagara su tarjeta del NU y desinstalara la app. No, o sea, realmente tenía una deuda gigante. Fue tanta la frustración de Fernando que cayó en una gran depresión. Los familiares de Fernando comentan que cayó en una tristeza enorme. Tanta fue que perdió la cabeza. Cuenta la leyenda que en una noche Fernando, al estar en tan inmenso hotel, tan grande como su fracaso, decidió juntar a su familia en medio del hotel. Y para que la familia no viviera con más frustraciones, decidió que su esposa, hija e hijo se fueran de este mundo. Después de hacerlo, fue a otra parte del hotel, donde tomó una cuerda y en el árbol más grande decidió acompañar a su familia al mundo de los no vivos, dejando así el hotel. Ese es solo el inicio de una serie de eventos que este hotel traería a la Ciudad de México, ya que en la década de los 60s, el gobierno, al tener este inmueble muy grande, decidieron que lo iban a hacer una guardería para los bebés de los trabajadores del gobierno. De nuevo, es un inmueble muy grande y un mal día, una niña se perdió en este hotel y los encargados no lograban encontrarla. Tras una ardua búsqueda, la menor fue encontrada, pero sin signos vitales. De hecho, esto sucedió en la habitación 103 del hotel. Cuenta la leyenda que la encontraron de la misma forma que la hija de Fernando se fue de este mundo. De hecho, con el tiempo, algunas personas, al sentir la energía de este lugar, decidieron hacerle un altar a esta niña. Y de verdad, este altar existe. Yo lo vi. De hecho, cuando conocí el altar, me dijeron que el espíritu de la niña quedó atrapado en la Posada del Sol y maldice a todas las personas que visitan el lugar. Si tú alguna vez vienes al Hotel Posada del Sol, tienes que tener una ofrenda, un dulce o algún juguete que vaya dirigido a la niña, ya que si no lo haces, cosas malas te pueden pasar. Y esto no acaba aquí. ¿Recuerdas que te dije que el hotel lo expropió el gobierno? Bueno, pues pasaron los años y la gente cuenta que este inmueble era parte de los centros de tortura del exdirector general de Política y Tránsito, Arturo el Negro Durazo, que es alguien que ya se conoce en la historia mexicana. A ver, en la Ciudad de México se cuenta que había una agrupación secreta del gobierno dedicada a reprimir y conseguir información de algunos movimientos sociales, los cuales estaban en contra del gobierno. Y todos sabemos lo que pasó en Tlatelolco el 2 de octubre. Así que si te digo que este hotel lo usaban como centro de tortura, pues maybe no es algo fuera de lo común, o no es algo que te parece increíble. Yo hace menos de un año tuve la oportunidad de ingresar a este hotel y la neta me juré que nunca iba a regresar. Me llevaron a los pasillos donde los veladores me dijeron sí, en estos pasillos era donde se hacía todo tipo de torturas a la gente. Y quiero enfatizar que el velador me dijo, hay un pasillo en específico que se utilizó después del 2 de octubre. En Tlatelolco. De hecho, las paredes están como deshechas por partes, ya que me comentaron que algunos familiares de los estudiantes vinieron a buscar los restos de sus familiares porque pues, era un hotel que se sabía que se utilizaba para eso. Les voy a ser más honesto todavía, es un lugar donde yo he recibido una actividad paranormal que yo creo que ha sido de las más grandes que he visto en toda mi vida. Al estar grabando un video con Celegrini, que aquí está apareciendo ese gran video, nos dijo, oigan, yo quiero ir a la parte más alta para poder grabar, a lo cual yo le dije, ¿sabes qué? No jalo, ya tengo mucho miedo, me estoy sintiendo mal, y nos quedamos otras personas abajo mientras ellos terminaban el video. Y cuando estábamos esperando vi como algunas paredes empezaron a despintar, pero es que no era algo normal, o sea, era como si alguien agarrara la pintura que lleva mucho tiempo y la quitara así poco a poco. Es que era como si alguien con la precisión de un dedo le hiciera así a la pintura, pero evidentemente no había nadie ahí. Yo te puedo decir que soy un poco sensible a las vibras, tanto buenas como malas, de creo que los lugares. Por eso en todos los videos, mira, yo llevo protecciones y yo creo mucho en este tipo de cosas. Pero cuando entré aquí a la Posada del Sol, siento que mis protecciones pues no funcionaron, la neta. Yo me sentí físicamente muy mal. Después de la grabación yo llegué, neta, a vomitar a mi casa. A ver, no sé si pues por el susto, lo que quieras, alguna explicación debe haber, pero yo sentí que me estaba quitando como un peso de encima. No sé, lo sentí muy raro, y al Chile es un lugar que te digo así de compas, no volvería hasta, pues no sé por qué motivo volvería, la neta, pero me dio mucho miedo. ¿Se atravesó? No, vi una persona que... No hay nadie, güey.
lo que vieron fue hace una semana, pero decidimos regresar al mismo lugar, solamente que más temprano, con más movimiento. De hecho, pueden ver más carros, la neta, porque ahorita son las 9 de la noche. La verdad es que estábamos grabando eso, eran aproximadamente las 3 de la mañana. Y al chile lo que siempre dicen, tenle más miedo a los vivos que a los muertos, porque mientras estábamos grabando, vimos que alguien nos estaba observando. Nosotros estábamos grabando allá, decidimos cruzar por acá, tal, y la persona nos empezó a seguir. Y luego había otra persona acá que se empezó a hacer señas con la otra persona. Dijimos, no mames, güey, sí, nos están, pues, de cierta manera acorralando, nos van a asaltar, quién sabe qué chingados nos van a hacer. Y fue como de, chingale, patitas, ¿para qué las quiero? Porque, a ver, uno siempre dice, no, güey, yo sí me voy a poner al pedo. No, la verdad es que, a ver, lo material nos vale verga, pero lo que estábamos buscando era salvaguardar nuestra seguridad. Al chile, eso de grabar a las 3 de la mañana en la calle, maybe no lo volvemos a hacer, o tal vez sí, pero con más gente. Pero no, la neta es que sí nos espantamos un cañón. Empezamos a correr, de hecho aquí está el video, lo único que pudimos grabar. Sí pensamos en grabar a los presuntos asaltantes, pero al chile lo más importante siempre es la seguridad. Luego nos ven grabando mucho en la calle, pero son de este tipo de cosas que pasan. Así que la verdad es que esperemos que disfrutes mucho este video, porque sí nos costó un chingo grabarlo y mucho miedo. Eso nos dio más miedo, la neta, el asalto. Pero venga, sigamos con la historia, claro que sí. El metro es el corazón de la ciudad, un sitio donde pasa mucha gente, muchas historias y, por qué no también decirlo, algunas personas exhaustas después de su trabajo. Algunas personas cargan pensamientos muy bonitos y otras cuantas penas y miedos. Este último factor hace que el metro sea el lugar perfecto para algunos entes. Y todos conocemos gente que tiene historias del metro. Alguien que te cuenta de los fantasmas de la línea 3, el hombre rata de la línea 7, y hoy te vamos a contar de las brujas del metro. Esta es la historia de Julián. Ahí te va. Era de noche. Entré al metro y estaba agotado después de terminar mi guardia en el trabajo. Al llegar a la estación Chabacano, sentí un cambio de aire. Entraron 3 mujeres increíblemente hermosas, vestidas de negro y con un perfume intenso. La más joven se sentó frente a mí y me hizo la plática. Me habló sobre mis libros favoritos. Seguro supo del tema por el libro que tenía en las manos. Yo me quedé hipnotizado. Ella era hermosa, era culta y me decía cosas bastante personales, como si me leyera la mente. Nadie nunca me había hecho la plática en el metro, y menos una persona tan hermosa como ella. La joven se acercó más y con una mirada seductora me invitó a ir a su casa con la promesa de regalarme algunos libros. Sentí demasiado deseo de ir con ellas, pero tenía que trabajar al día siguiente y en realidad tenía un mal presentimiento, así que me apegué a la idea de no ir con ellas. Finalmente llegamos a Allende, la estación que yo me tenía que bajar. Las 3 se levantaron. La joven se despidió con una sonrisa muy coqueta y me susurró: nos veremos muy pronto. Salí del metro sintiéndome extraño, como si me pesara algo en el cuerpo. Al llegar a la casa le conté a mi abuela sobre el encuentro y la forma en la que esas mujeres extrañas me habían hablado. Mi abuela me miró con una expresión de horror y supo de inmediato lo que había pasado. Sin decir más, encendió unas hierbas y me pidió que me sentara. No eran mujeres bonitas, hijo, eran brujas. Eso dijo mi abuela mientras pasaba el humo de un huevo por mi cuerpo. Me dijo mi abuela que el plan de ellas era llevarme a los cerros. El cuerpo que tú veías, hijo, era solo un engaño. Mientras me hacía la limpia con alcohol, ruda y romero, sentí que un peso enorme y frío se desprendía de mí. Mi abuela me confirmó que mi suerte había sido inmensa, pues esas brujas se llevan a los jóvenes y nunca vuelven a saber de ellos. Desde ese día estoy seguro que me salvé de ser una víctima de las aterradoras brujas del metro. Esos fueron algunos de los lugares que en lo personal a mí me dan mucho miedo. Si gustas que hagamos esto una vez más, tal vez en algún otro lugar que creamos que sea aterrador en la ciudad, déjamelo acá en los comentarios. Dime qué lugar aterrador tú conoces de la ciudad y podemos ir para allá. Yo soy Islas Vlogs y muchas gracias al equipo que se la rifó grabando este video, porque a Sadao lo poseyeron. Esperemos que nos puedas dar tu like y nos vemos en el siguiente domingo con otro video. Bye. Dale like porque ya ven el video de los disfraces.